Estos son mis pronósticos para los partidos de la cuarta jornada de la Premier League. Empezamos con el encuentro entre Southampton y Manchester United. En sus últimos 5 partidos, Southampton ha registrado una victoria, un empate y 3 derrotas. Empató 0-0 ante Getafe, perdió 1-0 frente a Newcastle en la primera jornada, volvió a caer 1-0 ante Nottingham Forest en la segunda, venció 5-3 a Cardiff en la EFL Cup y en la tercera jornada perdió 3-1 contra Brentford. Actualmente, Southampton ocupa la penúltima posición en la tabla, con 5 goles en contra y solo 1 a favor. Los últimos 5 encuentros del Manchester United han sido duros, con una victoria y 4 derrotas. Perdió 3-0 frente al Liverpool, cayó ante Manchester City en la final de la FA Cup, ganó 1-0 a Fulham en la primera jornada, pero luego perdió 2-1 ante Brighton y 3-0 nuevamente frente al Liverpool en la tercera jornada. El equipo se sitúa en la 14ª posición, con 5 goles en contra y 2 a favor. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos, Manchester United ha logrado 2 victorias, mientras que los otros 3 partidos terminaron en empate. Mi predicción para este partido es un 31% a la victoria de Southampton, un 33% al empate, un 36% a la victoria de Manchester United. El pick que recomiendo para este partido es Manchester United, empate no acción. A continuación, analizamos el encuentro entre Crystal Palace y Leicester. En sus últimos 5 partidos, Crystal Palace ha conseguido una victoria, 2 empates y 2 derrotas. Empató 1-1 ante Nantes, perdió 2-1 contra Brentford en la primera jornada, cayó 2-0 frente a West Ham en la segunda, venció 4-0 a Norwich en la EFL Cup y empató 1-1 contra Chelsea en la tercera jornada. Actualmente, se encuentra en la posición 16 de la tabla, con 5 goles en contra y 2 a favor. En sus últimos 5 encuentros, Leicester registra una victoria, un empate y 3 derrotas. Perdió 3-0 ante Lens, empató 1-1 contra Tottenham en la primera jornada, perdió 2-1 frente a Fulham en la segunda, goleó 4-0 a Tranmere en la EFL Cup y en la tercera jornada cayó 2-1 ante Aston Villa. Leicester se sitúa en la posición 15, con 5 goles en contra y 3 a favor. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Crystal Palace ha logrado una victoria, Leicester ha ganado 2 veces y los otros 2 partidos terminaron en empate. Mi predicción para este partido es un 35% a la victoria de Crystal Palace, un 33% al empate, un 32% a la victoria de Leicester. El pick que recomiendo para este partido es más de 2 goles en el partido, línea asiática. Analizamos ahora el encuentro entre Manchester City y Brentford. El Manchester City llega en gran forma, habiendo ganado sus últimos 5 partidos. Venció 4-2 al Chelsea, superó al Manchester United en la FA Cup y en la primera jornada de la Premier League derrotó 2-0 nuevamente al Chelsea. En la segunda jornada, venció 4-1 a Ipswich y en la tercera jornada 3-1 a West Ham United. Actualmente, está en la primera posición de la tabla con 9 goles a favor y 2 en contra. Brentford ha conseguido 3 victorias, un empate y una derrota en sus últimos 5 encuentros. Empató 4-4 ante Wolfsburgo en un partido amistoso, ganó 2-1 frente a Crystal Palace en la primera jornada, perdió 2-0 contra Liverpool en la segunda, venció 1-0 a Colchester en la EFL Cup y ganó 3-1 a Southampton en la tercera jornada. Brentford se sitúa en la sexta posición con 5 goles a favor y 4 en contra. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Manchester City ha ganado 3 veces, mientras que Brentford ha salido victorioso en 2 ocasiones. Mi predicción para este partido es un 39% a la victoria de Manchester City, un 32% al empate, un 29% a la victoria de Brentford. El pick que recomiendo para este partido es Manchester City gana y más de 2.5 goles. Seguimos el encuentro entre Liverpool y Nottingham Forest. Liverpool llega en excelente forma con 4 victorias y un empate en sus últimos 5 partidos. Venció 4-1 a Sevilla, empató 0-0 contra Las Palmas y en la Premier League ha ganado sus 3 primeros encuentros, 2-0 ante Ipswich, 2-0 frente a Brentford y 3-0 contra Manchester United. Actualmente, se encuentra en la segunda posición de la tabla, con 7 goles a favor y sin haber recibido ninguno. Nottingham Forest ha mostrado un rendimiento sólido, con 2 victorias, 2 empates y una derrota en sus últimos 5 compromisos.
Ganó 4-3 ante Olympiacos en pretemporada, empató 1-1 con Bournemouth en la primera jornada, venció 1-0 a Southampton en la segunda, cayó ante Newcastle en la EFL Cup y empató 1-1 contra Wolverhampton en la tercera jornada. Se sitúa en la novena posición con 3 goles a favor y 2 en contra. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Liverpool ha ganado 4 veces, mientras que Nottingham Forest ha conseguido una victoria. Mi predicción para este partido es un 39% a la victoria de Liverpool, un 33% al empate, un 28% a la victoria de Nottingham Forest. El pick que recomiendo para este partido es Liverpool -1, handicap asiático. Seguimos con el encuentro entre Fulham y West Ham United. Fulham ha tenido un rendimiento mixto en sus últimos 5 partidos, con 3 victorias, un empate y una derrota. Ganó 2-0 al Hoffenheim, perdió 1-0 ante Manchester United en la primera jornada de la Premier League, venció 2-1 al Leicester en la segunda jornada, derrotó 2-0 a Birmingham en la EFL Cup y empató 1-1 con Ipswich en la tercera jornada. Actualmente se encuentra en la 12ª posición, con 3 goles a favor y 3 en contra. Por su parte, West Ham ha conseguido 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos 5 compromisos. Ganó al Celta de Vigo, perdió 2-1 frente a Aston Villa en la primera jornada de Liga, venció 2-0 a Crystal Palace en la segunda jornada, ganó 1-0 a Bournemouth en la EFL Cup y cayó 3-1 ante Manchester City en la tercera jornada. Se ubica en la 13ª posición, con 4 goles a favor y 5 en contra. En los últimos 5 enfrentamientos directos entre Fulham y West Ham, ambos equipos han ganado 2 veces y uno partido terminó en empate. Mi predicción para este partido es un 35% a la victoria de Fulham, un 33% al empate, un 32% a la victoria de West Ham United. El pick que recomiendo para este partido es ambos equipos anotan. En la descripción encontrarán el enlace para unirse a nuestro grupo de Telegram, totalmente gratis. Si buscan algo más, también tienen la opción de unirse a nuestros canales de pago. En la descripción hallarán el enlace con la información detallada y costos, los cuales son muy accesibles. Seguimos con el encuentro entre Brighton y Ipswich. Brighton ha mostrado un excelente rendimiento en sus últimos 5 partidos, con 4 victorias y un empate. Venció 4-0 al Villarreal en un amistoso, ganó 3-0 al Everton en la primera jornada de la Premier League, derrotó 2-1 al Manchester United en la segunda jornada, aplastó 4-0 al Crawley en la EFL Cup y empató 1-1 contra el Arsenal en la tercera jornada. Actualmente, Brighton se encuentra en la tercera posición de la tabla, con 6 goles a favor y solo 2 en contra. Ipswich, por otro lado, ha tenido un desempeño irregular con una victoria, un empate y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos. Venció 1-0 al Niza, pero cayó 2-0 ante el Liverpool en la primera jornada de la Premier League y fue goleado 4-1 por el Manchester City en la segunda jornada. Además, perdió en la EFL Cup frente a Wimbledon y empató 1-1 contra Fulham en la tercera jornada. Ipswich ocupa la 17ª posición con 2 goles a favor y 7 en contra. Mi predicción para este partido es un 39% a la victoria de Brighton, un 32% al empate, un 29% a la victoria de Ipswich. El pick que recomiendo para este partido es Brighton gana el partido. El próximo encuentro será entre Aston Villa y Everton. Aston Villa ha tenido un rendimiento sólido en sus últimos 5 partidos, con 3 victorias y 2 derrotas. Venció 3-2 al Athletic de Bilbao, pero cayó 2-0 ante el Borussia Dortmund en un amistoso. En la Premier League, inició con una victoria 2-1 ante West Ham United, luego perdió 2-0 frente al Arsenal en la segunda jornada y en la tercera jornada derrotó 2-1 al Leicester. Actualmente, Aston Villa se encuentra en la 7ª posición, con 4 goles a favor y 4 en contra. Everton ha atravesado un periodo complicado, con solo una victoria, un empate y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos. Empató 1-1 contra la Roma, fue goleado 3-0 por el Brighton en la primera jornada de la Premier League, sufrió una dura derrota 4-0 ante el Tottenham en la segunda jornada, venció 3-0 al Doncaster en la EFL Cup y en la tercera jornada cayó 3-2 ante Bournemouth. Actualmente, Everton se encuentra en la última posición de la tabla, con apenas 2 goles a favor y 10 en contra. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Aston Villa ha ganado 3 veces, mientras que Everton ha ganado 1 y han empatado en una ocasión. Mi predicción para este partido es
un 37% a la victoria de Aston Villa, un 34% al empate, un 29% a la victoria de Everton. El pick que recomiendo para este partido es Aston Villa gana o empata y más de 1.5 goles. Seguimos con el encuentro entre Bournemouth y Chelsea. En sus últimos 5 partidos, Bournemouth ha logrado 2 victorias, 2 empates y una derrota. Venció 3-2 al Girona en un amistoso, empató 1-1 con Nottingham Forest en la primera jornada de la Premier League y repitió empate 1-1 ante Newcastle en la segunda jornada. En la EFL Cup, perdió 1-0 frente a West Ham, pero se recuperó en la tercera jornada de liga, venciendo 3-2 al Everton. Actualmente, Bournemouth se sitúa en la octava posición, con 5 goles a favor y 4 en contra. Chelsea ha tenido un rendimiento mixto en sus últimos 5 partidos, con 2 victorias, un empate y 2 derrotas. Comenzó la temporada con una derrota 2-0 ante el Manchester City, pero logró una victoria 2-0 frente al Servette en la Conference League. En la segunda jornada de la Premier League, aplastó 6-2 al Wolverhampton, aunque después cayó 2-1 ante el Servette en la Conference League. Finalmente, empató 1-1 con Crystal Palace en la tercera jornada. Por el momento, Chelsea ocupa la 11ª posición, con 7 goles a favor y 5 en contra. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Chelsea ha ganado 4 veces y han empatado en una ocasión. Mi predicción para este partido es un 32% a la victoria de Bournemouth, un 33% al empate, un 35% a la victoria del Chelsea. El pick que recomiendo para este partido es Chelsea más 0.5, handicap asiático. Seguimos con el encuentro entre Tottenham y Arsenal. En sus últimos 5 partidos, Tottenham ha registrado una victoria, un empate y 3 derrotas. Perdió 2-1 ante el Bayern Múnich en un amistoso y cayó nuevamente 3-2 ante el Bayern en otro encuentro. En la primera jornada de la Premier League, empató 1-1 frente al Leicester, luego se recuperó en la segunda jornada con una victoria 4-1 sobre el Everton, pero volvió a perder en la tercera jornada 2-1 ante el Newcastle. Actualmente, Tottenham se encuentra en la 10ª posición, con 6 goles a favor y 3 en contra. Arsenal ha mostrado un mejor desempeño en sus últimos 5 encuentros, con 4 victorias y 1 empate. Venció 4-1 al Bayer Leverkusen en un amistoso, y luego derrotó 2-0 al Lyon. En la Premier League, ganó 2-0 ante el Wolverhampton en la primera jornada, repitió un triunfo 2-0 frente al Aston Villa en la segunda, y empató 1-1 ante el Brighton en la tercera jornada. Arsenal se sitúa en la 4ª posición con 5 goles a favor y solo 1 en contra. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Arsenal ha ganado 3 veces, Tottenham ha ganado 1 y han empatado en una ocasión. Mi predicción para este partido es un 32% a la victoria de Tottenham, un 33% al empate, un 35% a la victoria del Arsenal. El pick que recomiendo para este partido es Arsenal más 0.5, handicap asiático. Después tendremos el encuentro entre Wolverhampton Wanderers y Newcastle. En sus últimos 5 partidos, los Wolves han conseguido una victoria, un empate y 3 derrotas. Cayeron 1-0 ante el Rayo Vallecano en un amistoso, perdieron 2-0 frente al Arsenal en la primera jornada de la Premier League y sufrieron una dura derrota 6-2 ante el Chelsea en la segunda jornada. Sin embargo, lograron una victoria 2-0 contra el Burnley en la EFL Cup y empataron 1-1 contra el Nottingham Forest en la tercera jornada. Actualmente, Wolverhampton está en la antepenúltima posición, con 3 goles a favor y 9 en contra. El Newcastle llega en mucho mejor forma, con 4 victorias y un empate en sus últimos 5 partidos. Vencieron 1-0 al Brest en un amistoso y debutaron en la Premier League con una victoria 1-0 sobre el Southampton. Luego empataron 1-1 ante el Bournemouth en la segunda jornada, vencieron al Nottingham Forest en la EFL Cup y derrotaron 2-1 al Tottenham en la tercera jornada. Newcastle se encuentra en la 5ª posición, con 4 goles a favor y solo 2 en contra. En los últimos 5 enfrentamientos entre ambos equipos, Newcastle ha ganado 3 veces y los otros 2 partidos han terminado en empate. Mi predicción para este partido es un 31% a la victoria de Wolverhampton, un 33% al empate, un 36% a la victoria del Newcastle. El pick que recomiendo para este partido es Newcastle más 0.5, handicap asiático.